Muchos matrimonios que se llaman cristianos practican actos en su intimidad que Dios nunca aprobó, actos que el mundo celebra, que la pornografía normaliza y que incluso algunos pastores callan por miedo a incomodar. Pero la Biblia no calla, y aunque para muchos sea incómodo escucharlo, hoy voy a mostrarte una verdad que puede sacudir tu forma de entender la pureza en el matrimonio. Porque no todo lo que es permitido por la cultura es aprobado por el Creador. No todo lo que trae placer al cuerpo trae bendición al alma. Y lo que muchos hacen a escondidas, creyendo que Dios no lo ve, puede ser el motivo por el cual su vida espiritual se seca, sus oraciones no son escuchadas y su matrimonio se corrompe. Quédate hasta el final, porque descubrirás cuál es ese acto íntimo que Dios prohíbe, pero que miles de matrimonios siguen practicando. La pregunta que nadie quiere hacer. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que haces en la intimidad con tu cónyuge agrada realmente a Dios? Tal vez nunca te lo planteaste, porque creciste creyendo que mientras sea dentro del matrimonio, todo es válido. Ese pensamiento lo repiten muchos, incluso en las iglesias. Si es con mi esposa o con mi esposo, no puede estar mal. Pero, ¿y si te digo que esa idea no es del todo cierta? ¿Y si la Biblia muestra claramente que hay prácticas íntimas que Dios aborrece, aunque sucedan dentro del matrimonio? Este es el punto que muchos no quieren escuchar, porque confronta el corazón, confronta los deseos y confronta la forma en que entendemos la santidad. La pregunta que nadie se atreve a formular es esta: ¿puede un matrimonio caer en pecado sexual aunque estén casados? La respuesta bíblica es clara: sí. Y ese es el problema. La mayoría de los matrimonios cristianos nunca reflexionan sobre el origen de sus prácticas íntimas. Muchos de esos hábitos no nacen del amor puro que Dios diseñó, sino de una cultura corrompida por la pornografía, el desenfreno y la perversión. El mundo normaliza todo lo que estimule placer, sin importar si degrada, deshonra o hiere la imagen de Dios en el ser humano. Y tristemente, esa influencia ha penetrado incluso en los matrimonios que se dicen creyentes. Cuando abrimos la Biblia, descubrimos que Dios no solo se interesa en lo que hacemos en público, sino también en lo que hacemos en lo secreto. Jesús mismo dijo que lo que se hace en lo oculto será revelado. Eso incluye los pensamientos más íntimos y las prácticas más privadas. Nada está escondido ante sus ojos. Por eso, el hecho de que algo se haga detrás de una puerta cerrada no significa que quede fuera del juicio de Dios. Aquí es donde nace la incomodidad. Muchos matrimonios viven una vida aparentemente intachable en la iglesia, pero en la intimidad practican actos que jamás se atreverían a confesar. Actos que traen culpa, que manchan la conciencia, que contaminan el alma y que, aunque se disfracen de amor conyugal, no son más que pecado sexual con otro nombre. Y aquí viene la pregunta que debe estremecernos. ¿Estamos seguros de que nuestro matrimonio honra a Dios también en la cama? ¿O hemos convertido la unión que debía ser santa en un espacio de impureza disfrazada? En este primer punto quiero que abras los ojos y entiendas algo. Dios diseñó la intimidad como un regalo santo, no como un terreno donde el hombre y la mujer pueden hacer cualquier cosa sin consecuencias. El verdadero amor no busca degradar ni imitar al mundo, sino honrar al Creador incluso en lo más íntimo. El problema oculto, lo que la mayoría pasa por alto. Uno de los engaños más grandes que se ha filtrado en la mente de los matrimonios cristianos es la idea de que el pacto matrimonial se convierte en un pase libre para todo tipo de prácticas íntimas. Muchos piensan, si estoy casado, Dios no puede juzgar lo que hago con mi cónyuge. Pero esa no es la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios nunca autoriza el pecado bajo el disfraz del matrimonio. El matrimonio fue creado por Dios como una unión santa, una representación del amor de Cristo por su iglesia. Eso significa que lo que ocurre dentro del lecho matrimonial debe reflejar pureza, respeto, honra y amor verdadero. Sin embargo,
Lo que la mayoría pasa por alto es que cuando un matrimonio lleva a la intimidad prácticas impuras, aprendidas del mundo inspiradas por la pornografía o influenciadas por el pecado, están deshonrando ese pacto santo y convirtiendo el regalo de Dios en un espacio de contaminación. El problema se agrava porque vivimos en una cultura hipersexualizada. Los medios, las películas, las redes sociales, todo grita que el placer es lo único importante. Y muchos matrimonios han absorbido esas ideas como si fueran normales. Pero lo que es normal para el mundo puede ser completamente abominable delante de Dios. Aquí está el engaño. Se confunde placer con aprobación divina, como si el hecho de sentir placer fuera suficiente señal de que algo está bien. Pero no es así. Lo que pocos quieren reconocer es que detrás de esas prácticas íntimas, que parecen inofensivas, se esconde una cadena de esclavitud espiritual. Porque cuando el matrimonio se entrega a actos que degradan, que imitan perversiones y que alimentan lujurias prohibidas, lo que realmente hacen es abrir una puerta al enemigo en su hogar. Y esa puerta, tarde o temprano, traerá consecuencias. Frialdad espiritual, distanciamiento con Dios, divisiones en el matrimonio, luchas internas e incluso adicciones sexuales que destruyen la confianza y la santidad. La Biblia dice en Hebreos 13:4, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Esa frase sin mancilla significa sin contaminación, sin mancha, sin mezcla de pecado. Lo que la mayoría pasa por alto es que no basta con estar casados para que el lecho sea honroso. Se necesita mantenerlo limpio, puro y conforme a la voluntad de Dios. La pregunta que debemos hacernos es clara. ¿Nuestro matrimonio refleja el amor puro de Cristo o refleja las prácticas del mundo? Ese es el verdadero problema. No es solo lo que hacemos, sino de dónde viene lo que hacemos. ¿Nace del diseño divino o nace de la corrupción del hombre? Y esa diferencia lo cambia todo. Primer vistazo bíblico. Lo que dice la palabra. Cuando hablamos de intimidad en el matrimonio, no podemos basarnos en opiniones humanas, tradiciones culturales o lo que la sociedad aprueba. La única fuente de verdad absoluta es la palabra de Dios. Y aunque muchos intentan torcerla para justificar sus deseos, la Escritura es clara al establecer límites que ningún matrimonio debería cruzar. El apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 4:3-5, «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios». Aquí no hay espacio para dobles interpretaciones. El plan de Dios es que la intimidad sea vivida en santidad, no en lujuria descontrolada, no imitando lo que hacen los que no conocen al Señor. Otro pasaje poderoso se encuentra en Romanos 1:24-27, donde Pablo describe cómo los hombres y las mujeres, al rechazar a Dios, se entregaron a pasiones vergonzosas y a prácticas que son contra naturaleza. Aunque este texto habla directamente de la homosexualidad, el principio aplica a cualquier acto íntimo que distorsione el diseño original de Dios. Todo lo que degrada, denigra o se aparta de la pureza establecida por el Creador cae dentro de lo que la Biblia llama inmundicia. Y si alguien piensa, pero mientras sea con mi esposa, no es pecado, la Escritura responde en Efesios 5:3, «Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos». El matrimonio no es una licencia para practicar inmundicia. El matrimonio es un pacto santo que debe reflejar la pureza de Cristo y su iglesia. El problema es que muchos matrimonios han sustituido el manual de Dios por los modelos del mundo. Se alimentan de películas, de revistas, de páginas ocultas de Internet, y luego llevan esas ideas al lecho matrimonial, pensando que así enriquecen su relación. Pero lo que realmente hacen es abrir puertas al pecado y contaminar lo que debía ser un altar de pureza.
La Biblia no es un libro anticuado que reprime el amor. Todo lo contrario, es la guía que protege al matrimonio de convertirse en esclavo de la lujuria. Cuando obedecemos la palabra, descubrimos que el verdadero placer nace en un ambiente de respeto, entrega mutua y santidad. Por eso quiero invitarte a algo. Si de verdad quieres descubrir lo que Dios dice sobre este tema y estás dispuesto a confrontar la verdad aunque incomode, escribe ahora mismo en los comentarios: sí, estoy listo. Porque lo que viene en los siguientes puntos va a sacudir muchas ideas falsas y traerá claridad a tu vida. A historia detrás. Contexto espiritual o histórico. Para entender por qué Dios prohíbe ciertos actos íntimos, necesitamos mirar hacia atrás, a la historia y al contexto espiritual que rodeaba a los pueblos de la antigüedad. Porque muchas de las prácticas que hoy algunos matrimonios consideran normales no son nuevas, no nacieron en nuestra generación moderna. Son pecados antiguos que se reciclan con nuevos nombres, pero que siempre tuvieron el mismo origen: la rebelión contra el diseño divino. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos que Dios le advertía constantemente a Israel que no imitara las costumbres de las naciones vecinas. En Levítico 18, el Señor establece una lista de prácticas sexuales prohibidas, y muchas de ellas eran comunes entre los pueblos paganos: incesto, homosexualidad, bestialismo y otros actos degradantes. Dios fue claro: no haréis según las prácticas de Egipto donde habitasteis, ni haréis según las prácticas de Canaán a donde os conduzco. Levítico 18:3. En otras palabras, no imiten la intimidad perversa de quienes no conocen al Dios Santo. ¿Por qué? Porque esas prácticas no eran simples costumbres culturales, sino ritos espirituales que invocaban a dioses falsos, demonios que se escondían detrás de la inmoralidad. Para los cananeos, los actos sexuales degradantes no eran solo un placer, eran una forma de adoración a sus ídolos. Y Dios sabía que si su pueblo imitaba esas cosas, terminaría abriendo puertas al mismo espíritu de idolatría y corrupción que dominaba a las naciones. Ahora, avancemos a nuestro tiempo. ¿Acaso ha cambiado mucho? La sociedad moderna no ofrece altares a Baal o Astarte, pero la pornografía, la industria sexual y las modas actuales cumplen el mismo papel. Normalizan prácticas que degradan la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Lo que antes se hacía en templos paganos, ahora se transmite en pantallas, series y redes sociales. La raíz es la misma: llevar a las personas a usar la intimidad como un medio de idolatría, donde el cuerpo y el placer ocupan el lugar que le corresponde al Creador. La historia demuestra algo claro: cada vez que un pueblo abraza la inmoralidad como estilo de vida, termina cosechando decadencia, destrucción y juicio. Roma cayó no solo por sus guerras, sino también por su corrupción moral. Sodoma y Gomorra ardieron en fuego no solo por injusticia, sino por haber pervertido la intimidad hasta lo indecible. Hoy, cuando los matrimonios cristianos imitan las prácticas sexuales del mundo, repiten la misma historia. Lo que parece moderno es en realidad una vieja trampa espiritual disfrazada. Y lo que muchos llaman libertad, la Biblia lo llama esclavitud. El contexto histórico nos enseña que no podemos separar la intimidad de lo espiritual. Detrás de cada práctica hay un espíritu, y debemos decidir: ¿seguiremos el Espíritu Santo o los espíritus inmundos que han arrastrado a las naciones a la ruina desde la antigüedad? El contraste: lo que pensamos versus lo que enseña Dios. Uno de los errores más comunes en los matrimonios cristianos es pensar que mientras algo traiga placer, automáticamente debe ser bueno y aprobado por Dios. El mundo nos ha educado con frases como: si te hace feliz, hazlo, o si es entre adultos y hay consentimiento, no hay problema. Estas frases parecen inocentes, incluso lógicas, pero son totalmente contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. La lógica humana dice: Dios me dio un cuerpo con deseos, entonces todo lo que ese cuerpo quiera debe estar permitido.
Pero la lógica divina responde: el corazón del hombre es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Lo que sentimos como placer no siempre es lo que nos conviene espiritualmente. El contraste es evidente. El mundo nos llama a seguir los deseos de la carne, mientras que Dios nos llama a crucificar la carne para vivir en santidad. Un ejemplo claro lo vemos en 1 Corintios 6:12, donde Pablo dice: «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». ¿Qué significa esto? Que hay cosas que pueden parecer permitidas a simple vista, pero que al practicarlas terminan esclavizándonos. Ese es el caso de muchos matrimonios que, bajo la excusa de que están casados, abren la puerta a prácticas íntimas que no edifican, que no honran y que terminan convirtiéndose en cadenas de lujuria. El pensamiento humano dice: si mi esposa acepta, entonces Dios también acepta. Pero la enseñanza bíblica dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Incluso dentro del matrimonio, hay prácticas que, aunque ambos cónyuges consientan, siguen siendo pecado delante de Dios. Porque el matrimonio no es una licencia para torcer el diseño divino, sino un pacto para glorificarlo. El contraste también se nota en cómo vemos la intimidad. El mundo la reduce a satisfacción física, a experimentar y probar cosas nuevas para no aburrirse. Dios, en cambio, la diseñó como una unión espiritual y emocional, donde dos se hacen una sola carne en pureza y amor. El mundo dice: atrévete, no te limites. Dios dice: el matrimonio honroso y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Cuando el matrimonio se guía por lo que piensa el hombre, termina esclavizado en prácticas que no traen satisfacción duradera, solo vacío y culpa. Pero cuando se guía por lo que enseña Dios, descubre un gozo real, profundo y lleno de paz. Aquí está la clave. Lo que tú piensas no define lo que es santo. Lo que la cultura aprueba no define lo que es correcto. La verdad absoluta solo se encuentra en Dios y en su palabra. Y mientras no entendamos ese contraste, corremos el riesgo de llamar amor a lo que en realidad es pecado. La Biblia no oculta las caídas humanas. Al contrario, las expone para que aprendamos de ellas. Uno de los ejemplos más claros de cómo la intimidad puede corromperse y traer consecuencias terribles lo encontramos en la vida del rey Salomón. Un hombre que comenzó lleno de sabiduría, pero terminó esclavo de sus pasiones. Salomón fue bendecido por Dios como pocos hombres en la historia. Tuvo riquezas, poder y un corazón instruido en sabiduría, pero cometió un error fatal. Abrió su corazón a las mujeres extranjeras que traían consigo prácticas paganas y perversas. 1 Reyes 11:4 dice: «Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David». Lo que comenzó como una relación íntima con esposas que parecían aceptables, terminó en idolatría, en perversión y en una vida lejos de Dios. El problema no fue solamente la cantidad de mujeres que tuvo, sino las prácticas que ellas introdujeron en su vida. El texto bíblico nos muestra que las mujeres extranjeras le llevaron a construir altares a sus dioses y a participar en ritos que mezclaban lo sexual con lo espiritual. Lo que debía ser un espacio de amor y pureza terminó convirtiéndose en un campo de idolatría y corrupción. Ese mismo patrón lo vemos hoy en muchos matrimonios. Tal vez no levantan altares físicos a ídolos, pero al traer prácticas inmorales a la intimidad, terminan adorando a otro Dios, al Dios del placer, al Dios de la carne, al Dios de la lujuria. Cuando en el matrimonio se imita lo que viene del mundo y no lo que viene de Dios, el resultado es el mismo. El corazón se enfría, la presencia de Dios se aparta y el pecado toma control. Otro ejemplo impactante es el del pueblo de Israel en el desierto, cuando en Números 25 se unieron a las mujeres moabitas
y comenzaron a cometer fornicación y a participar en ritos inmorales. El resultado fue devastador. Una plaga cayó sobre el pueblo y murieron miles. Todo porque la intimidad, que debía ser santa, se convirtió en un medio de pecado. La enseñanza es clara. La intimidad puede ser un altar de adoración al Dios verdadero o un altar de idolatría disfrazada. Todo depende de si seguimos el diseño divino o los deseos de la carne. Salomón nos muestra que incluso el hombre más sabio puede caer cuando abre la puerta a prácticas prohibidas. Y si eso le pasó a él, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos si no cuidamos nuestro matrimonio? Revelación parcial. Lo que casi nadie conecta. Hay un detalle que casi nadie conecta cuando habla de intimidad matrimonial. Que lo que ocurre en la cama no solo afecta al cuerpo, sino también al espíritu. El mundo ha separado lo físico de lo espiritual, enseñándonos que lo íntimo es solo placer, solo química, solo biología. Pero esa es una mentira diseñada por el enemigo. La Biblia enseña que la intimidad es una unión de cuerpos, de almas y de espíritus. Y cuando esa unión se contamina con prácticas impuras, no solo se degrada el cuerpo, también se hiere el alma y se abre una puerta al reino de las tinieblas. Por eso Pablo advirtió en 1 Corintios 6:16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aunque este pasaje habla de la prostitución, el principio es más amplio. Cada acto íntimo une en lo espiritual, no importa si ocurre fuera o dentro del matrimonio. Y si lo que unimos está manchado por pecado, esa unión trae ataduras y consecuencias invisibles. Aquí está la revelación que pocos quieren aceptar. Muchas de las luchas espirituales que enfrentas en tu hogar, tus batallas de ansiedad, depresión, discusiones constantes, frialdad espiritual o falta de paz, no provienen solo de factores externos. Pueden tener raíz en lo que practicas en la intimidad, porque cada acto que imita el pecado abre una puerta legal al enemigo. Satanás sabe que si logra contaminar el lecho matrimonial, logrará enfriar tu vida de oración, apartarte de la presencia de Dios y sembrar división en tu hogar. Lo que casi nadie conecta es que muchas modas sexuales modernas no nacen del amor, sino de la pornografía. Y detrás de la pornografía no solo hay explotación humana, hay espíritus inmundos que usan esas imágenes como canales de contaminación. Cuando un matrimonio lleva esas ideas al lecho, no solo copia una práctica, copia también la atadura espiritual que la rodea. Y luego se preguntan por qué su matrimonio pierde la paz, por qué sus oraciones no fluyen, por qué sus hijos sufren ataques. La intimidad fue diseñada para ser un espacio de pureza y cobertura espiritual, pero cuando se convierte en un lugar de prácticas degradantes, pasa de ser un altar de adoración a ser un altar de opresión. Ese es el vínculo que pocos ven. Lo que ocurre en secreto tiene repercusión en lo espiritual. Si entendemos esta verdad, abrimos los ojos. Lo que parece un simple acto de placer puede ser en realidad la cadena que mantiene atado a tu matrimonio y alejado del poder de Dios. ¿Cómo se refleja en nuestra vida? Quizá hasta aquí has escuchado todo y piensas, está bien, entiendo la teoría, entiendo los textos bíblicos, pero ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se refleja en mi matrimonio? La respuesta es más cercana de lo que imaginas. Muchos matrimonios cristianos hoy se encuentran atrapados en un círculo silencioso. Por fuera parecen felices. Participan en la iglesia, levantan las manos en adoración y tal vez hasta predican la palabra. Pero en lo secreto de su intimidad, practican actos que no glorifican a Dios. ¿Cómo se refleja eso? En la pérdida de la paz, en la culpa después de la relación, en el silencio incómodo que queda después de que el placer se apaga, y sobre todo, en la frialdad espiritual que empieza a invadir sus corazones. Cuando un matrimonio abre la puerta a prácticas impuras, comienza a experimentar síntomas espirituales.
Las oraciones parecen no subir el fuego por la palabra, se apaga. Los devocionales se empareja, se vuelven rutinarios o desaparecen, y el enemigo siembra distancia entre ambos. Lo que debería unirlos, los está separando, porque el pecado nunca edifica, siempre destruye. Esto también se refleja en la manera en que vemos a nuestro cónyuge. Cuando la intimidad se contamina con prácticas mundanas, dejamos de ver al esposo o la esposa como un regalo santo de Dios y empezamos a verlos como un objeto para satisfacer nuestros deseos. Esa cosificación, aunque parezca pequeña, destruye el diseño divino de ser una sola carne en amor y respeto. En la vida real, estas prácticas terminan debilitando no solo la relación espiritual, sino también la confianza emocional. Muchos cónyuges sienten que deben aceptar lo que el otro pide por miedo a perderlo o a parecer anticuados, y en lugar de unirse en pureza, terminan hiriéndose en lo más profundo. Esa herida, tarde o temprano, se manifestará en frialdad, en distanciamiento o en resentimiento. Pero no solo se queda en la pareja. Lo que pasa en la intimidad repercute en toda la familia. Hijos que crecen en hogares donde el lecho matrimonial está contaminado, perciben sin palabras el ambiente de frialdad espiritual. No lo pueden explicar, pero lo sienten. Y esa atmósfera afecta generaciones enteras. Así se refleja hoy. Matrimonios que aparentan fuerza, pero están espiritualmente debilitados. Iglesias llenas de familias que sonríen por fuera, pero cargan cadenas en lo oculto. Lo que parece privado, Dios lo ve y lo trae a la luz, y las consecuencias son reales, visibles y profundas. Por eso este mensaje no es teoría, es una advertencia urgente. Lo que practicas en secreto determina la fuerza o la ruina de tu matrimonio en lo público. La gran revelación, el núcleo del mensaje. Llegó el momento de hablar claro. Ya no más rodeos, ya no más teorías. Este es el núcleo del mensaje, la verdad que muchos no quieren escuchar, pero que la palabra de Dios no oculta. El acto íntimo que Dios prohíbe en el matrimonio es el acto añal y todas las prácticas sexuales que degradan el diseño santo del cuerpo. Algunos intentan justificarlo diciendo, pero somos esposos, todo es permitido en la intimidad. Sin embargo, eso no es lo que la Escritura enseña. El matrimonio es un pacto santo, y aunque dentro de él existe libertad, esa libertad jamás autoriza a torcer el diseño divino. Dios creó el cuerpo con un propósito. La unión sexual fue establecida para bendecir, multiplicar y unir en pureza, no para imitar prácticas que en la Biblia siempre se asociaron con impureza y perversión. Romanos 1:26-27 lo deja claro al hablar de pasiones vergonzosas y prácticas contrarias a la naturaleza. Judas 1:7 recuerda cómo Sodoma y Gomorra se entregaron a actos antinaturales que trajeron juicio. ¿Y ahora vamos a decir que en el matrimonio está bien lo que fuera de él siempre fue abominación? No, hermano. Lo que Dios llamó pecado no cambia solo porque lo hagas con tu esposo o tu esposa. El sexo anal y las prácticas que degradan el cuerpo no solo lastiman físicamente, sino que hieren espiritualmente. Porque cuando aceptas lo torcido como normal, tu mente se abre a la mentira del enemigo. Empiezas a justificar lo que Dios nunca aprobó. Y eso abre una grieta en tu vida espiritual. Muchos matrimonios que practican esto confiesan en lo secreto que sienten culpa, que su espíritu no tiene paz, que algo dentro de ellos se apaga. Esa es la voz del Espíritu Santo advirtiendo, esto no agrada a Dios. Pero tristemente, algunos endurecen su corazón, y la repetición del pecado termina apagando la convicción. Aquí está la revelación. No todo lo que da placer viene de Dios, y no todo lo que se practica en la intimidad edifica el matrimonio. El diablo ha vendido la mentira de que mientras sea entre esposos todo está permitido. Pero la palabra de Dios revela lo contrario. El lecho debe ser honroso, puro y sin mancilla. Hebreos 13:4. Hoy queda descubierto lo que muchos callan. Ese acto que Dios prohíbe sigue destruyendo vidas, aunque lo quieran maquillar con excusas.
Y la decisión está en ti. ¿Lo seguirás practicando o renunciarás para vivir en santidad? Evidencia bíblica que lo confirma. Algunos pueden decir, eso es solo una opinión, eso no está en la Biblia. Pero no, hermano, no es una opinión personal. Es la misma palabra de Dios la que nos muestra con claridad que hay prácticas que Él aborrece, incluso dentro del matrimonio. Comencemos con Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nota bien esa palabra, sin mancilla. ¿Qué significa? Significa sin contaminación, sin corrupción, sin prácticas que ensucien el diseño original. El lecho matrimonial debe reflejar pureza, no prácticas que degradan el cuerpo ni que imitan lo que el mundo celebra en su perversión. Romanos 1:26-27 nos muestra cómo los hombres y mujeres, apartados de Dios, se entregaron a pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza. Aunque Pablo habla de relaciones homosexuales, el principio es claro. Todo lo que altera el orden natural del cuerpo es pecado. No importa si es entre dos hombres, entre dos mujeres o entre esposo y esposa. Lo antinatural no se vuelve santo por estar dentro del matrimonio. En Levítico 18:22 y Levítico 20:13, Dios llama abominación a los actos sexuales entre hombres, y aunque algunos piensan que solo se refiere a la homosexualidad, el principio es el mismo. Usar el cuerpo de forma torcida es una afrenta contra el Creador. El profeta Ezequiel también habló del pecado de Sodoma, no solo en términos de orgullo, sino también de abominaciones sexuales que provocaron el juicio de fuego. Ezequiel 16:49-50. Y Judas 1:7 recuerda cómo esas ciudades fueron ejemplo de lo que ocurre cuando los hombres se entregan a la inmoralidad y a vicios antinaturales. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que Dios, que fue tan firme al condenar esas prácticas fuera del matrimonio, de repente las aprueba dentro de él? No, su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Además, 1 Corintios 6:19-20 nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si somos templo, ¿cómo podríamos usarlo en actos que lo contaminan? El mismo Dios que lo diseñó estableció el uso correcto de cada parte. Usar el cuerpo de manera indebida es rebelarse contra el Creador. La evidencia bíblica es contundente. No hay excusas. No podemos disfrazar lo inmoral de intimidad matrimonial. El matrimonio fue creado para reflejar santidad, pureza y amor, no para reproducir lo que el mundo practica en su oscuridad. Hoy la palabra se levanta como un espejo. Y si tu matrimonio ha caído en esto, la Escritura no te condena para destruirte, sino para invitarte al arrepentimiento, porque solo en obedecer a Dios está la verdadera bendición y la paz que ningún placer carnal podrá darte. Consecuencias espirituales y emocionales. Todo acto que Dios llama pecado tiene consecuencias, aunque el mundo quiera disfrazarlo de placer o de algo normal dentro del matrimonio. Lo que parece una simple práctica íntima, en realidad abre puertas profundas en el alma y en el espíritu. En primer lugar, la consecuencia espiritual más evidente es la pérdida de la comunión con Dios. La palabra lo dice en Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando un matrimonio practica lo que el Señor aborrece, aunque oren, aunque levanten sus manos en la iglesia, hay un muro invisible que impide que sus oraciones sean escuchadas. Ese muro se levanta porque el pecado, aún dentro del matrimonio, sigue siendo pecado. En segundo lugar, aparecen las consecuencias emocionales. Muchos piensan que estas prácticas fortalecerán su intimidad, pero la verdad es que terminan sembrando vergüenza, culpa y un vacío que no se llena. La sexualidad diseñada por Dios fue creada para unir, para dar paz y plenitud. Pero cuando se contamina con lo prohibido, lo que produce es ruptura interna. Uno de los dos empieza a sentirse usado, cosificado o incluso sucio.
Eso que parecía innovación en el lecho, termina siendo una raíz de resentimiento y distanciamiento. Otro efecto silencioso es la puerta abierta a la pornografía y la lujuria. Porque lo que se practica en la intimidad muchas veces nace de imágenes que fueron vistas antes, y esas imágenes no se borran fácilmente, se convierten en cadenas. Entonces, lo que parecía un juego entre esposos, termina siendo un camino hacia la esclavitud de la mente. En lo espiritual, también se genera una puerta al enemigo. Efesios 4:27 dice: «Ni deis lugar al diablo». Cada acto impuro es como un permiso legal que el enemigo recibe para operar dentro del matrimonio. ¿Y qué hace el diablo cuando entra? Roba la paz, roba el gozo, roba la unidad. Lo que debía ser un espacio de bendición se convierte en un campo de batalla invisible. No podemos ignorar tampoco el efecto en los hijos. Aunque ellos no vean lo que ocurre en la intimidad, perciben el ambiente espiritual de la casa. Si el matrimonio abre la puerta al pecado, los hijos heredan un ambiente de opresión, división y frialdad espiritual. En conclusión, lo que comienza como un simple acto físico, trae consigo un peso espiritual y emocional devastador. Un matrimonio puede seguir viviendo bajo el mismo techo, pero sin la verdadera unidad que Dios diseñó. Y aquí es donde la pregunta es inevitable. ¿Vale la pena unos minutos de placer antinatural a cambio de perder la bendición de Dios, la paz en el alma y la unidad familiar? La respuesta, si escuchamos la voz del Espíritu, es un rotundo no. El llamado a la santidad. Después de todo lo que hemos visto, una verdad queda clara. El matrimonio fue diseñado por Dios para ser un espacio de santidad, no de pecado disfrazado de intimidad. El mundo puede llamar moderno, normal o incluso creativo lo que Dios ya estableció como abominación. Pero los hijos de Dios no podemos seguir el molde del mundo. Hebreos 13:4 declara: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla». La pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿está realmente sin mancilla nuestro lecho? ¿Podemos presentarnos delante de Dios con la conciencia limpia, sabiendo que nuestra intimidad glorifica su nombre? Dios no te está señalando para condenarte. Al contrario, te está mostrando este mensaje porque quiere restaurarte, limpiarte y devolver la pureza a tu vida matrimonial. Él sabe que muchas veces actuaste por ignorancia, por la presión de la cultura o por debilidad. Pero hoy te está dando la oportunidad de volver al diseño original. El llamado es claro: arrepentimiento y santidad. Arrepentirse no es solo pedir perdón con palabras, es cortar con aquello que desagrada a Dios y tomar la decisión de no volver atrás. Es confesar el pecado, renunciar a él y pedir al Espíritu Santo que fortalezca tus debilidades. No tengas miedo de romper con prácticas que el mundo normaliza. Ten miedo de vivir alejado de la presencia de Dios. Porque lo único que sostiene un matrimonio, lo único que le da vida, es la bendición del Señor. Y esa bendición no se negocia. Si tú y tu esposo o esposa han abierto esa puerta, hoy es el momento de cerrarla en el nombre de Jesús. Hoy pueden doblar rodillas, pedir perdón juntos, renunciar a lo que han practicado y consagrar su intimidad al Señor. Él promete perdonar, limpiar y restaurar. Recuerda esto: el verdadero gozo no viene del placer pasajero, sino de vivir en obediencia. El verdadero amor no se demuestra a través de la lujuria, sino de la entrega mutua bajo la voluntad de Dios. Hoy, Dios te llama a tomar una decisión radical. No sigas mezclando la santidad con la impureza. Vuelve al diseño original y experimenta la plenitud del matrimonio como Él lo pensó desde el principio. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo para que otros matrimonios sean libres de las cadenas del pecado. Suscríbete, dale me gusta y escribe en los comentarios: «Mi matrimonio será santo». Juntos levantemos una generación de familias que glorifiquen a Dios en todo, incluso en la intimidad.